a tener características anormales comunes, como la pérdida de la inhibición del contacto, es decir, las células van a seguir proliferando después de que haya como una capa confluente, va a haber apariencia alterada y poca adherencia con otras células, pérdida de la dependencia del anclaje para el crecimiento, inmortalización y una ganancia de carácter oncógena, que es la capacidad para generar tumores cuando se inyectan en un hospedador adecuado. Va a haber un inicio del cáncer. Esto se conoce como oncogénesis y tiene 3 pasos. Primero, el inicio, que se caracteriza por un aumento de la función de los genes, que se conocen como oncogenes, disminución de la función de los genes supresores tumorales y un efecto de campo. Entonces, hay 2 teorías aquí. Primero es que una sola célula va a tener varias mutaciones y estas mutaciones van a llevar al crecimiento descontrolado. Pero a veces no solo es una célula, sino un clon. Entonces, podemos decir que a veces en nuestro cuerpo tenemos varias células que de aspecto macroscópico parecieran normales, sin embargo, ya tienen varias mutaciones que les confieren un alto potencial maligno. Luego tenemos la promoción, que es la acumulación de estas mutaciones en un clon. Entonces, hay que recordar que el cáncer es una enfermedad de progresión clonal. Los tumores van a surgir de estas células, acumulan mutaciones y entonces cada vez van a tener un comportamiento más agresivo. Y luego tenemos la progresión. Entonces, desde lesiones benignas que se convierten a tumores in situ y llegan hasta cánceres invasivos. Hay un modelo que se llama Modelo para la Oncogénesis Colorectal de Fearon y Vogelstein, que nos hablan de cómo la activación de mutaciones de los oncogenes van a llevar a la presencia de un cáncer. ¿Okay? Entonces, primero vamos a tener que un paciente con una poliposis adenomatosa familiar, pues va a tener una mutación en el brazo corto del cromosoma 5. Eso es como lo normal para este paciente. Pero sus células van a empezar a tener mutaciones y necesitan mínimo de 4 a 5 mutaciones en los genes para conferirle un potencial maligno. Sin embargo, para tener una alteración y tener un tumor benigno, va a necesitar muchos menos cambios. Aparte de la mutación en el cromosoma 5, se va a agregar la mutación en el gen RAS, casi siempre KRAS. Entonces, esto va a ser en un adenoma pequeño que ya va a estar preexistente. Y cada vez este tumor va a ser más grande y displásico. Se van a agregar después unas alteraciones tardías en el brazo corto y largo del cromosoma 17 y 18. ¿Okay? Entonces, como característica común, la alteración en el brazo 5 siempre va a ser como más temprana que las alteraciones en los cromosomas 17 y 18. Entonces se van a ir acumulando alteraciones cromosómicas y esto va a llevar a la capacidad de presentar un carcinoma, producir metástasis y causar la muerte del paciente. Luego vamos a tener la pérdida de la regulación del ciclo celular. La ventaja que tienen las células tumorales es resultado de la capacidad que tienen para evitar el estado de latencia. Las células cancerosas van a presentar alteraciones en las vías de transducción de señales como respuesta a señales externas. ¿Y cuáles van a ser las causas de los trastornos en los mecanismos de los reguladores del ciclo celular? Alan, ¿sabes cómo qué alteraciones podrían ocasionarnos esto? Diana, ¿estás por ahí? Sí, Angie, hola. Pues el ciclo celular se supone que tiene varios topes o altos que se mencionan en los libros. Entonces, cuando uno de estos altos no cumple su función, es cuando de las partículas anti-oncogénicas, entonces son las que provocan que la célula se replique de más. Okay. No sé si a eso te refieres o... No, pero ahorita Ahorita te digo, mira, van a ser mutaciones en la expresión de proteínas del ciclo celular, en los factores de crecimiento, en los receptores para estos factores, en las proteínas de transducción y en los factores de transcripción nuclear. Entonces, todo esto va a provocar alteraciones que ahora sí es, como tú dices, en el ciclo celular. Gis, ¿nos puedes ayudar recordando cuáles son las fases del ciclo celular? Hola doctora, buenas noches. ¿Sí me... Ajá, sí te escucho. Ah, pero...
Ahora sí ya no te escuchamos, Gis. O Ale, ¿estás por ahí? Hola doctora, sí, buenas noches. Ujú. Se va a dividir en 4 fases. Ajá. Es la fase S, Ujú. la fase M Sí. y la fase G1 y G2. Ujú. Olvidé pedirlo. Ajá. Ok. Sí, Comenzamos con la fase G1, en el cual es también llamado Growth. Es donde se comienza la síntesis de la proteína y el ARN. La síntesis, y luego pasa a la fase específica S, que es síntesis y duplicación celular. Luego continúa con la fase G2, que ya son las células con cromosoma duplicado, y por último pasa a la mitosis y a la citogénesis, de donde se dividen las células en dos. Ujú. Exacto. Entonces, aquí, pues, o sea, ya se dividen, ¿no? Y una célula hija puede ir al G0, que sería el estado de latencia, o entrar nuevamente a un ciclo de reproducción. Entonces, la característica del cáncer es que la célula que se debería de haber ido a G0 no entra a ese estado de latencia. ¿Y por qué no entra? Porque va a estar modificada por los oncogénesis, que van a ser genes celulares normales que contribuyen al cáncer cuando se vuelven anormales. Y la contraparte de estos oncogenes son los protooncogenes. Y pueden ser de diferentes, pues de diferentes steppers, como los factores de crecimiento, los receptores para el factor de crecimiento, moléculas de transducción de señales intracelulares, los factores de transcripción nuclear como SEMI y otras moléculas. Entonces, los factores de crecimiento van a ser en los que nos vamos a enfocar. Estos, pues, van a estimular la proliferación celular mediante la unión con los receptores específicos, ya sea de las mismas células, que sería una estimulación autocrina, o en las vecinas con una estimulación paracrina. Y el problema es cuando se activan en forma anormal, es decir, todo el tiempo están encendidos. ¿Y por qué puede ser? Por mutaciones o por una expresión excesiva. Y lo que va a ocasionar es que a las células en donde van a incidir, entonces van a estar respondiendo todo el tiempo como si las concentraciones de los factores de crecimiento pues estuvieran alteradas. Entonces, estas moléculas, en lugar de pues mediar un adecuado crecimiento, van a alterar el ciclo celular y la transcripción del DNA. Uno de los factores de crecimiento más importantes en el cáncer son las tirosinas sinasas proteicas, que son uno de los mayores oncogenes. Y el más conocido, pues, es HER2, que también se llama NEU o CERP2, que es un miembro de la familia del receptor para los factores de crecimiento epidérmico. Y pues este como tal no tiene un ligando soluble, pero se va a expresar en muchos cánceres como de mama, ovario, pulmón, gástrico y vocal. Al momento de tener una expresión excesiva de HER2, pues vamos a tener una señalización mitógena, van a tener una respuesta a los estímulos que fomentan la apoptosis inadecuados y se va a estimular la actividad de las metalproteínasas de la matriz igual de una forma inadecuada. ¿Por qué nos interesa tanto saber acerca de los oncogenes y principalmente de HER2? Pues porque gracias a las investigaciones que se han realizado, pues esto ha permitido crear tratamientos. Entonces, tenemos ahora tratamientos con anticuerpos mononucleares como trastuzumab y pertuzumab y entre otros tratamientos. ¿Ok? Entonces, después vamos a tener también alteraciones en la apoptosis. Hay que recordar que normalmente nuestra apoptosis va a dividirse en dos fases, en la temprana y tardía. La temprana se va a caracterizar porque va a tener cambios en la composición de la membrana, que va a llevar a una exposición extracelular de los residuos de fosfatidilciserina, la cual se va a unir a la anexina. Y tenemos la apoptosis tardía, cuya principal característica es que va a haber alteración, bueno, ya va a haber cambios en la morfología nuclear, como que como la condensación de cromatina, la fragmentación nuclear, aberturas en el DNA y la formación de vesículas en la membrana. Todo esto va a estar dirigido por las caspasas, que son los principales efectores de la apoptosis, y vamos a tener dos tipos de caspasas. Las iniciadoras, que son la 8, 9 y 10, que van a dividir a las ejecutantes, que son la 3, 6 y 7. De esta forma van a empezar las funciones destructivas de la apoptosis. La apoptosis va a tener dos vías moleculares, que va a ser la vía mitocondrial o intrínseca,
que se caracteriza por la liberación de citocromo C desde las mitocondrias y va a tener un complejo que se llama el apoptosoma, que va a estar conformado por el citocromo C, la procaspasa 9 y el factor 1 activador de la proteasa apoptósica. Lo que tienen de función es activar a las caspasas efectoras. Y la vía mitocondrial va a estimularse con muchos factores, principalmente con el daño del DNA o con especies reactivas de oxígeno. Y la principal característica de esta vía es que van a estar funcionando las proteínas de golpe de calor, principalmente la 70 y la 27. Y luego tenemos la vía del receptor de la muerte, que es la segunda vía y también se conoce como vía extrínseca. La principal característica de esta vía es que va a estar mediada por los receptores de muerte en la superficie celular, que son estos tres, los cuales se van a unir a sus ligandos que van a ser para FAS. Para el primero, que es FAS APO1CD95, pues sería FAS ligando. Para el receptor 1 para factor de necrosis tumoral, pues sería el factor de necrosis tumoral. Y para el siguiente sería el ligando inductor de apoptosis relacionado con el factor de necrosis tumoral, que se abrevia TRAL. Entonces, estos van a formar un complejo de señalización de inductor de muerte que se llama DISC. Y de esta forma, pues se va a aumentar la expresión de los receptores señuelos para FAS y para el TRAL, lo que va a ocasionar aumento en la expresión antiapoptótica. Luego vamos a tener la invasión cancerosa. ¿Alguien me puede decir qué es el cáncer in situ? Buenas noches, yo doctora. El cáncer in situ es aquel que no rebasa la membrana basal del epitelio. Exacto. ¿Y el cáncer invasivo? Que ya rebasa la membrana basal. Exacto. Y bueno, para tener la invasión cancerosa, pues necesitamos tener esa capacidad, ¿no? Entonces va a haber tres cambios, que es la adhesión, la motilidad y la proteólisis. Entonces, para la adhesión, pues va a haber interacciones entre las proteínas de superficie celular. ¿Cuáles van a ser estas? Principalmente caderina E, P y N. Luego va a haber la motilidad o migración, que es cuando las células cancerosas van a ir penetrando y se unen con la matriz basal del tejido que están invadiendo. Y de esta forma es como si fueran avanzando las células cancerosas. Y por último, se van a unir con las glucoproteínas de la membrana basal. Y estas van a permitir la motilidad de las células. Y quienes van a estar creando la proteólisis, pues son las metaloproteasas. ¿Alguien me puede decir qué es la angiogénesis? Yo, doctora. Perdón, doctora, ¿es la formación de neovasos? Malignos usualmente. Exacto. Entonces, eso es como lo que caracteriza principalmente a los cánceres malignos, que van a tener un fenotipo angiogénico y esto va a estar siendo el resultado de las alteraciones genéticas acumuladas y principalmente, pues como es un tejido nuevo, su principal factor para crecer estos vasos, pues va a ser la hipoxia. Entonces, se va a caracterizar porque primero los pericitos se van a retraer, el endotelio va a secretar varios factores de crecimiento, como el básico de fibroblastos, el derivado de plaquetas y el de crecimiento similar a la insulina. La membrana basal y el estroma alrededor de los capilares se va a degradar por protólisis, un mecanismo que va a estar modificado por la uricinasa, y de ahí el endotelio va a empezar a migrar por la matriz degradada, lo que va a ocasionar que primero va a aparecer como un cordón sólido y ya más tarde pues va a aparecer la luz del vaso. Al final las puntas de los crecimientos de estos nuevos vasos se van a anastomosar y van a estar formando una red vascular rodeada por toda la membrana basal. Todo esto va a estar dirigido por factores de crecimiento del endotelio vascular. Estos son 6 factores de crecimiento, de la A a la E, y aparte el factor de crecimiento plaquetario, los cuales van a estar inducidos por la hipoxia. ¿Ok? ¿Y qué es lo que van a ocasionar? Pues aumento de la permeabilidad vascular, van a inducir la proliferación de células endoteliales, la formación de estos tubos que les mencionaba. ¿Ok? Y lo más importante de esta angiogénesis es que es un factor predictivo independiente a la metástasis,
para la supervivencia de diferentes cánceres. Y ahora, ¿cómo definimos la metástasis? Es la capacidad de invadir otros tejidos, doctora. Ajá. ¿Y por qué va a estar, por cómo se va a realizar esta metástasis, sabes? O sea, sí se invaden, pero ¿cómo? Sí, las células se desprenden del sitio de neoplasia e infiltran el torrente sanguíneo y generan, bueno, puede ser otro tipo de metástasis, pero infiltran el torrente sanguíneo generalmente y posteriormente tienen mecanismos para adaptarse a otros tejidos y empezar a crecer en esos otros sitios. Exacto. Los tipos de metástasis más común pues son reumático, pero también puede haber perdón. Linfático, ¿no? Entonces, Sí, linfático, y también estaba pensando en el concepto del que hace el tumor de ovario, pero se me fue ahorita el nombre. Ok, bueno. Entonces, Transelómico. muy bien, Eso. Juan. Transelómico, doctora. Lo que sucede, y lo más importante, es la diseminación de esas células, ¿no? O sea, primero las teníamos en un órgano específico y de una u otra forma se van a diseminar a diferentes partes del sitio primario. Aparte, tenemos que tener en cuenta un concepto que se llama latencia, que es que esta diseminación puede permanecer ahí en un órgano sin causar problemas hasta que mucho tiempo después va a originar el crecimiento de esas células por diferentes factores. Entonces, la metástasis va a tener dos teorías, que una es el flujo sanguíneo y la otra es la teoría de la semilla y el terreno. Entonces, primero, esa célula va a llegar a otro órgano secundario y una vez que llega a ese órgano, dependiendo de la eficiencia del crecimiento de estas células y del microambiente nuevo, se va a desarrollar la metástasis. Por ejemplo, el cáncer de mama esas células tienen una eficiencia de crecimiento muy buena en el hueso. Entonces, lo que primero tenemos es que está el cáncer in situ, rodeado de su membrana basal, ¿no? Y va a ir invadiendo poco a poco el borde tumoral, pero para esta invasión pues se requieren cambios reversibles en la adherencia entre las células, entre la célula y la matriz extracelular, va a haber destrucción de las proteínas de la matriz, del estroma, y van a empezar estas células con motilidad. Las células metastásicas van a invadir ya sea por la circulación hemática o linfática. Y lo más importante es que tienen que sobrevivir primero de forma intravascular y después en el sitio nuevo donde van a crecer, en donde van a colonizar. Entonces, como les decía, ahí pueden tener micrometástasis ocultas, latentes por muchos, muchos años. Y después llega algún nuevo factor en el cual va a ocasionar la progresión y la neovascularización y va a empezar con clínica detectable y las metástasis van a tener un crecimiento angiogénico. Ahora vamos a hablar de la etiología del cáncer. Como sabemos, pues el cáncer es una enfermedad genética, ¿no? Va a surgir de la acumulación de alteraciones genómicas y estas alteraciones se llaman mutaciones somáticas, es decir, alteraciones adquiridas, para diferenciarlo de las alteraciones en línea germinal, que son las heredadas. Y estas alteraciones somáticas pues van a estar más relacionadas con algunas enfermedades hereditarias raras. ¿Ok? ¿Como cuáles? Por ejemplo, la anemia de Fanconi, la ataxia telangiectasia y el geroderma pigmentoso. Cuando nosotros tenemos estas enfermedades, entonces estos pacientes van a tener 90% de los genes con mutaciones somáticas, por lo tanto tienen muchísimo más riesgo de presentar cáncer. Y estas mutaciones van a ocasionar varias alteraciones en la secuencia del DNA, como sustitución de una base por otra, inserciones o deleciones de segmentos pequeños o grandes del DNA, reordenamientos y pérdidas en el número de copias. Y pues estas mutaciones
han hecho ver que hay genes que están relacionados con el riesgo de cáncer hereditario. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que hay factores que sugieren esto? Pues primero, porque hay un desarrollo tumoral a edad mucho menor de la usual, hay presencia de enfermedad bilateral, presencia de múltiples tumores malignos primarios, presentación de un cáncer en el género que por lo general es menos afectado, acumulación del mismo cáncer en familiares y ocurrencia de cánceres en presencia de otros trastornos como retraso mental o lesiones cutáneas patognomónicas. Vamos a hablar ahora un poco acerca de estos genes. ¿Okay? El primero de ellos es el gen RB. ¿Alguien se acuerda qué tipo de cáncer nos ocasiona? Retinoblastoma, doctora. Exacto. Entonces, el producto del gen RB es la proteína RB, que es un regulador de la transcripción. Y acuérdense que estos pacientes desarrollan cáncer por medio de la hipótesis de 2 golpes de Knudson, que es que ya sea un retinoblastoma hereditario o un retinoblastoma no hereditario, siempre necesita 2 mutaciones. En el caso del hereditario sería una germinal y otra somática, y en el no hereditario sería 2 mutaciones somáticas. ¿Ok? Y siempre implican el mismo número de mutaciones. ¿Ok? Luego tenemos el gen P53. ¿Alguien se acuerda a qué síndrome se relaciona? Sí, doctora, es el síndrome de Li-Fraumeni, que Exacto. igual es autosómica dominante ¿Y qué te y ocasiona? es por diferentes tipos de cánceres como tejidos blandos, huesos o mamario precoz, por ¿Ok? ejemplo. Entonces, Y es por la ejemplo, afectación del cromosoma 17. Ujú. en este tipo de alteración del gen, pues vamos a tener el cáncer de colon hereditario sin polipomatosis, ¿ok? Entonces, nada más para recordar, vamos a tener los criterios de Ámsterdam 2, que nos hablan de una regla que se llama 3, 2, 1 y 0, que es que un paciente tenga 3 o más familiares con cáncer relacionados con el cáncer de colon hereditario sin polipomatosis, como decía Ricardo, cáncer colorectal, endometrial, del intestino delgado, uréter o de la pelvis renal, y de los cuales estos familiares mínimo tienen que ser de primer grado, que tiene que ser 2 generaciones sucesivas y al menos un caso diagnosticado antes de los 50 años. Se debe de excluir la poliposis adenomatosa familiar y estos tumores deben de estar verificados por un examen histopatológico. Entonces, aquí lo que sucede es que durante la replicación del DNA, las polimerasas pueden introducir errores de emparejamiento y estos errores, pues técnicamente por lo general se van a corregir. Sin embargo, en esta enfermedad, los genes de reparación van a estar inactivados. Entonces, van a permanecer dañados el DNA y la principal alteración y la marca distintiva de este cáncer es que va a haber inestabilidad de microsatélites, porque no se van a corregir esos errores, ¿ok? Luego tenemos el gen PTEN. ¿Alguien se acuerda de a qué enfermedad está relacionada? ¿Se puede ¿A la repetir? poliposis juvenil? No. ¿No? A la enfermedad de Cowden, ¿no? Entonces, este gen es un gen supresor. Va a codificar a la tirosina fosfatasa, que es una proteína de 403 aminoácidos, y ejerce un control negativo en la vía de señalización de P13K. Y tiene lo más característico de esta mutación es un punto caliente que está dentro del exón número 5. La enfermedad de Cowden también se conoce como síndrome de amartomas múltiples, es autosómica dominante y sus características patognomónicas son el triquilemoma, los tumores benignos del infundíbulo del folículo piloso y la papilomatosis mucocutánea. Otras manifestaciones menos comunes son los adenomas tiroideos, el bocio multinodular, los fibroadenomas mamarios y los pólipos gastrointestinales amartomatosos. Si uno presenta esta mutación, entonces tiene más alto riesgo de presentar cáncer mamario y de tiroides. Más o menos, las mujeres afectadas por esta enfermedad, del 25 al 50% desarrollan cáncer de mama. Luego tenemos el gen P16, que está relacionado con el melanoma maligno hereditario. El gen es un supresor tumoral y va a actuar mediante la unión con CDK4 y CDK16.
Las mutaciones van a alterar su capacidad para inhibir la actividad catalítica de la ciclina y va a aumentar el riesgo de presentar melanoma hasta 75 veces, y también se relaciona este gen con cáncer pancreático, en el cual se va a aumentar el riesgo hasta 22 veces. Luego está la caderina E, que se va a relacionar al cáncer gástrico difuso. Esta es una molécula de adhesión, como ya habíamos visto, y tiene una función importante en la arquitectura y en la función normal de las células epiteliales. Está regulada por la fosforilación de la caderina B, y lo que va a ocasionar, si está alterada, es un cáncer gástrico difuso hereditario, que es un síndrome autosómico dominante y va a ser resultado de mutaciones germinales, ¿ok? Pero no solo eso, porque también van a presentar carcinoma mamarios lobulillares invasivos y otros cánceres esporádicos, como de ovario, de endometrio, de mama y de tiroides. Por último, tenemos al proto-oncogen RET, que se va a relacionar a la neoplasia endocrina múltiple. ¿Alguien se acuerda cuáles son las características del MEN2A? O sea, ¿qué tipo de cánceres te va a dar? Carcinoma medular, doctora, cromocitoma y me parece que adenoma de paratiroides. Exacto. ¿Y te acuerdas del MEN2B? Era, no, si alguien puede apoyarme, no recuerdo exactamente. Cambiaban, creo que dos cánceres. Si no me recuerdo, era neurinoma del acústico, ¿no? ¿Daba hipoacusia? Y pues se caracteriza porque también tienen un hábito marfanoide, ¿no? Así es, doctora. Entonces, ahora vamos ya a hablar acerca de cómo diagnosticamos un paciente con cáncer. Primero, las manifestaciones clínicas, ¿no? Las cuales, pues, son muy vagas, ¿no? Los pacientes pueden, o sea, nosotros podemos sospechar de la presencia de un tumor maligno porque los pacientes presentan fiebres inexplicables, están fatigados, han perdido peso de manera, pues, involuntaria, tienen malestar general, debilidad, mareos y así muchas otras características, ¿no? Pero de una forma, pues, más objetiva, cuando nosotros vemos una neoplasia, pues el diagnóstico definitivo va a ser con la biopsia, ¿no? Entonces, esta pues está indicada para los tumores sólidos. ¿Y para qué nos van a ayudar? Pues para determinar los rasgos histológicos y el grado de malignidad del tumor. De esta forma nos va a ayudar a planificar el tratamiento definitivo. ¿Y cómo vamos a considerar una muestra ideal? Pues primero, el margen del tejido tiene que ser tanto normal y tejido patológico. Debe ser del mayor volumen posible. Debe estar efectuada por el cirujano que va a realizar al final la intervención definitiva, y se debe verificar la orientación y marcar los márgenes de la pieza quirúrgica. ¿Esto con qué fin? Si hay una reintervención, entonces, en caso de que los márgenes sean positivos, pues ya de esta forma se deberá operar solamente ese margen, haciendo menos cruenta la herida. ¿En qué casos estaría contraindicado una biopsia? Cuando este procedimiento pone en peligro de muerte al paciente, cuando se sospecha que si nosotros la realizamos, pues va a haber una hemorragia incontrolable, y cuando el resultado definitivo no altera el tratamiento. ¿Como en qué casos? Cuando hay cánceres renales o hepáticos que desde el punto de vista radiológico sean compatibles con cierto tumor y se hayan descartado metástasis. Las biopsias se van a clasificar en pequeñas, medianas y grandes, y dependiendo de estas características, pues vamos a sumergirlas en formol al 10%. Entonces, si son pequeñas, en el caso del Trucut, por ejemplo, mínimo se tienen que sumergir en formol de 6 y máximo a 8 horas, ¿ok? Las biopsias medianas, hablamos de aquellas que miden 5 centímetros, deben de estar de 8 a 24 horas. Y, por ejemplo, las biopsias grandes, como una mastectomía, primero se deben de seccionar de forma anatómica porque el formol no va a penetrar más allá de 0.5 centímetros y se van a incluir antes de las 48 horas. Entonces, si vamos a realizar una biopsia por aspiración con aguja fina, pues las ventajas es que va a ser fácil y relativamente segura. Sin embargo, no nos va a aportar información sobre la arquitectura hística.
Las biopsias con aguja gruesa son fáciles, igual seguras, pueden realizarse por palpación directa o guiarse con un ultrasonido. Y el problema con estas es que hay error de muestreo. Y luego tenemos las biopsias abiertas, que son las que pues más valor histológico nos van a aportar. Sin embargo, pues es un procedimiento quirúrgico mayor. Estas biopsias abiertas se van a dividir en dos, en las incisionales y las excisionales. Las incisionales son aquellas en las que solo se reseca una porción de la neoplasia y se utilizan cuando el tratamiento definitivo o la decisión de tratar o no, pues depende del diagnóstico. Por lo general se reservan para lesiones muy grandes en las que no se puede establecer el diagnóstico mediante, por ejemplo, alguno de los tipos de biopsias anteriores. Y la excisional es cuando se hace una resección completa de la lesión en el primer acto. Son lesiones para las que es imposible igual las biopsias por los otros medios y se realizan con una intención curativa. La estadificación es el sistema utilizado para describir la extensión anatómica de un proceso maligno en un paciente particular. ¿Cuál es la importancia de realizar una adecuada estadificación? Pues diseñar un régimen terapéutico adecuado para un individuo. Los factores clínicos relevantes que nos van a ayudar a esta va a ser el tamaño del tumor, la localización del mismo, la extensión, el grado que tiene y la diseminación o no a ganglios linfáticos o a sitios distantes. Pues la principal clasificación de estadificación es el TNM, que va a definir el cáncer en términos de la extensión anatómica de la enfermedad y se va a basar en la valoración de 3 componentes, que es el tumor, que nos va a hablar acerca del tamaño del tumor primario, los ganglios, que es la presencia o ausencia de metástasis ganglionares, y la metástasis, que igual es la presencia o ausencia y extensión de la metástasis a distancia. Solo se va a aplicar a los tumores con confirmación microscópica de malignidad. Luego tenemos los marcadores tumorales. Estos van a ser sustancias que pueden detectarse en cantidades más altas de lo normal en sueros, orina o tejidos de pacientes con varios tipos de cáncer. Son productos de las células cancerosas mismas o del cuerpo como respuesta al cáncer. Los marcadores tumorales se van a dividir en dos. En marcadores pronósticos, que se usan para describir los marcadores moleculares que van a predecir la supervivencia libre de la enfermedad, la supervivencia específica de la enfermedad y la supervivencia general. Y los marcadores predictivos, que se usan para predecir las respuestas a ciertos tratamientos. Vamos a revisar algunos de ellos, son muchísimos marcadores. Entonces tenemos primero el antígeno específico prostático, que es una proteasa de serina que se forma en el epitelio de la próstata y se secreta hacia los conductos prostáticos. Su función como tal es diferir el gel que se forma en el líquido seminal tras la eyaculación. Y solo una pequeña cantidad va a pasar a la circulación. El problema con este es que se va a elevar en trastornos benignos como prostatitis e hiperplasia prostática benigna, además del cáncer de próstata. ¿Cómo lo vamos a determinar? A través de un inmunoensayo. Antes se decía que el límite superior de la normalidad era 4 y con concentraciones más de 10 pues ya sospechabas de malignidad. Sin embargo, se ha visto que este límite va a variar dependiendo de la edad. Entonces, el límite para hombres menores de 49 años es de hasta 2.5 nanogramos, de 50 a 59 años hasta 3.5. Hasta los 69 años es 4.5 y en mayores de 70 años es 6.5 nanogramos para predecir la sospecha de malignidad. La velocidad del incremento de este antígeno específico en pacientes de 60 años es de 0.04 nanogramos mililitro por año. Nos va a permitir hacer un cribado del cáncer de próstata y una monitorización. Entonces, tras la resección quirúrgica, se espera que las concentraciones se normalicen en 2 a 3 semanas. Sin embargo, después de la radioterapia se normaliza hasta de 3 a 5 meses. Y si sigue elevado hasta 6 meses después de una prostatectomía radical, entonces hay que estar vigilando al paciente porque lo más probable es que al final desarrolle una enfermedad recidivante. Luego tenemos al antígeno carcinoembrionario. Este es una proteína oncofetal que suele aparecer durante la vida fetal y que puede encontrarse en concentraciones bajas en adultos sanos.
Se va a secretar hacia la circulación y se encuentra en secreciones mucosas del estómago, del intestino delgado y del árbol biliar. Y va a participar en la adhesión celular y puede inhibir la apoptosis inducida por la pérdida de anclaje a la membrana extracelular. Las concentraciones normales son menores de 2.5 nanogramos, las límites es hasta 5 nanogramos y altas hablamos más allá de 5 nanogramos. Pero las concentraciones límites se van a registrar también en trastornos benignos, como la enfermedad inflamatoria intestinal, la pancreatitis, la cirrosis y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, hablamos que si un paciente fuma, ellos van a tener un límite hasta de 5 nanogramos por mililitro y en estos pacientes todavía sería normal. Entonces, como puede estar elevada en diferentes situaciones, pues no es útil para el cribado porque tiene una baja sensibilidad y porque aparte se va a elevar en diferentes cánceres, como cáncer de colon, de recto, de mama, pulmón, ovario, próstata, hepático y pancreático. Y en los trastornos benignos, como diverticulitis, úlcera gastroduodenal, bronquitis y cirrosis alcohólica. Pero concentración muy elevada del CA va a reflejar carga tumoral existente. Y la magnitud de este aumento se va a relacionar con la estadificación de la enfermedad. Y también es un factor preoperatorio que va a predecir de forma independiente la supervivencia, ya que si los pacientes con concentraciones elevadas desde el preoperatorio, pues tienen un peor pronóstico porque tienen mayor frecuencia de recidivas. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para monitorizar la enfermedad, ¿ok? Y también nos ayuda para los pacientes que estamos en tratamiento con quimioterapia, en pacientes con tumores metastásicos. Y principalmente quimioterapia con 5-fluoracilo en pacientes con carcinoma colorectal metastásico. Luego tenemos la fetoproteína alfa, que es un antígeno oncofetal constituido por una cadena única de masa de 700 kilodaltones. Van a estar elevadas las concentraciones en el feto y se van a reducir de forma abrupta después del nacimiento, sin embargo, en la gestación también se van a aumentar. Está sintetizado por los hepatocitos y también en los tejidos digestivos. El límite superior de la normalidad en los adultos no gestantes es menor a 25 nanogramos y van a presentar una elevación del 10 al 20% en los cánceres. Principalmente también se eleva en el cáncer testicular no seminomatoso, pero se puede elevar también un 20% en el cáncer gástrico o pancreático y 5% en el cáncer colorectal o de pulmón. Se habla de aumentos significativos si está elevado más allá de 5 nanogramos de la basal. Tiene una sensibilidad baja de 25 al 75%, una especificidad igual de 76 al 94% y un valor predictivo positivo del 90 al 50%. Nos ayuda para el pronóstico, para reflejar el tamaño tumoral, ya que concentraciones mayores a 400 nanogramos van a hablar de un tumor de mucho mayor tamaño. Y para la monitorización, porque va a disminuir tras la resección o ablación del tumor. Y tras una resección completa, pues se debería de haber una reducción mínimo de hasta 10 nanogramos por mililitro. ¿Ok? Y por último tenemos el antígeno canceroso 19-9 de tipo carbohidratado. Este principalmente se va a elevar en el cáncer de páncreas, nos va a ayudar a controlar la respuesta al tratamiento, pero no es útil como marcador diagnóstico. Ahorita les voy a explicar por qué. Es una glucoproteína de tipo mucina y se va a expresar en las superficies de las células pancreáticas. También se va a elevar en el árbol biliar. Se va a determinar por un inmunoensayo y el límite superior de la normalidad va a ser hasta 37 unidades. ¿Por qué no lo podemos utilizar como diagnóstico? Porque resulta que tenemos un 10% de la población mundial que tiene unos antígenos del grupo sanguíneo Lewis que es negativo. Y entonces estos pacientes simplemente no sintetizan el CA19-9, ¿ok? Entonces, este marcador se va a elevar tanto en enfermedades malignas como en enfermedades benignas, como enfermedades de la vía biliar, en donde puede elevarse hasta 400 unidades y puede tener que hasta un 87% tienen concentraciones que superan 70 unidades. Además, se va a elevar en la pancreatitis, tanto aguda como crónica, y en otros tumores como de la vía biliar, del estómago, del colon y del hígado. Tiene una sensibilidad baja del 67% y una especificidad del 68%. Si se eleva a más de 1000, entonces es diagnóstico
obvio de que tiene un tumor pancreático. ¿Ok? Y también se puede, entre otras enfermedades de la vía biliar benigna, se puede elevar en las estenosis del conducto colédoco. Nos va a ayudar a controlar la respuesta al tratamiento. Un incremento tras una resección, pues va a hablar de una recidiva que puede presentarse de 2 a 9 meses. Y en pacientes que tenían quimioterapia, también nos va a hablar de la respuesta al tumor. Entonces, se han hecho diferentes estudios para valorar estos marcadores. Entonces, aunque la FDA diga que solamente el antígeno canceroso 19.9 es útil para el cáncer de páncreas, como ya les expliqué, pues no es realmente diagnóstico. Entonces, se hizo un estudio en el cual se demostró que si se utiliza el antígeno carcinoembrionario con el antígeno 19.9, se aumenta, ahora sí se puede utilizar como pronóstico. ¿Por qué? Porque también en estos pacientes que tienen el antígeno de Lewis, se eleva el carcinoma embrionario. Entonces, se ha demostrado que de un 30 a un 60% de los pacientes con cáncer pancreático van a tener elevado el carcinoma embrionario, para que no se queden con la idea que solamente se puede utilizar el 19.9. Y ahora vamos a empezar con el tratamiento. Van a haber diferentes secuencias de tratamiento, ¿ok? Entonces, primero tenemos el tratamiento neoadyuvante, que es previo al tumor primario, el tratamiento locorregional, que nos habla de la cirugía y de la radioterapia, y el tratamiento adyuvante, que es posterior al tratamiento locorregional. Y obviamente, después de esto, esperamos que nuestro paciente se cure y después lo mantendremos en control. Hablamos de curaciones en un 62% simplemente con la resección quirúrgica. La radioterapia nos va a dar una curación de 25%, mientras que la quimioterapia solo un 4%. Y si se combinan estas tres, a todo este tipo de, o sea, a toda esta suma de curaciones, hay que agregarle un 9% más. Vamos a tener diferentes definiciones que es importante que conozcamos, ¿ok? Hablamos de tratamiento quirúrgico o primario o definitivo cuando es la resección en bloque del tumor con márgenes adecuados de tejido normales y ganglios linfáticos regionales. El tratamiento complementario se refiere a la radiación y los tratamientos sistémicos, como que quimioterapia, inmunoterapia, la terapia hormonal. El objetivo primario, obviamente, del tratamiento quirúrgico y radiológico, pues es el control tanto local como regional. Y el objetivo primario del tratamiento sistémico es el control de los focos distales de enfermedades subclínicas para evitar de esta forma la recurrencia. Hay que tener varias consideraciones para el tratamiento. Primero, la localización del tumor para ver si el tumor es resecable o no y el grado de compromiso de estructuras adyacentes. Luego tenemos la cantidad de tumor primario. ¿Okay? No es lo mismo tener solo un tumor a ya estar invadido, porque esto nos va a modificar la terapéutica y el pronóstico. La expansión local, pues es la infiltración de la neoplasia dentro de los tejidos que lo rodean y puede hablarnos de la agresividad local, ya que puede invadir vasos tanto sanguíneos como linfáticos. El tiempo de desarrollo, ya que al inicio la neoplasia tiene un crecimiento o una reproducción de células mucho mayor porque presenta un alto índice mitótico y no es lo mismo trabajar con este tipo de células que en etapas posteriores. La presencia de úlceras, ya que estas son pues la entrada de microorganismos y que van a provocar infecciones. También van a ocasionar siembra y diseminación tumoral. Pueden ocasionar también pérdida crónica de sangre y ya nos está hablando cuando tienen ulceraciones de la invasión local. La ruptura capsular, que se presenta principalmente en órganos parenquimatosos como el vaso, el hígado y el riñón. Y nos va a hablar acerca de la agresividad local y ocasionar hemorragias tanto agudas, graves y la diseminación tumoral. Y por último, las adherencias, que se van a producir por infiltración o por expansión local. También se van a deber a reacciones inflamatorias. Y ya cuando hay adherencias, ya estamos hablando de que hay un diagnóstico, un estadio, muy avanzado de la enfermedad y el pronóstico es muy malo.
Cuando hay adherencias, los pacientes presentan dolor muy intenso porque hay compresión de raíces nerviosas. Ahora vamos ya a enfocarnos solo en el tratamiento quirúrgico. El objetivo es la curación oncológica. La operación curativa presupone que el tumor está limitado al órgano de origen o al órgano y al lecho ganglionar regional. Y también tenemos aquellas enfermedades que son inoperables, en los que pues no es posible extirpar el tumor primario con márgenes quirúrgicos negativos. Hay varios tipos de tratamiento quirúrgico. Primero tenemos la resección del cáncer primario, cuyo objetivo, como ya habíamos visto, pues es la curación. Y el lograr márgenes negativos amplios sin evidencia macroscópica y microscópica en los tumores, en los márgenes quirúrgicos. Vamos a tener que hay diferentes tipos de cirugía, como la cirugía radical, que es la exéresis de la totalidad del tumor con suficientes márgenes de seguridad, la cual puede ser en monobloque, es decir, que se lleva el tumor, el tejido adiposo, las cadenas ganglionares y los ganglios de órganos adyacentes invadidos. Y la que es limitada, que simplemente solo es un tratamiento conservador que permite pues un tratamiento quirúrgico de rescate en caso de recidiva y ofrece diferentes beneficios al paciente. Los elementos de la cirugía oncológica van a ser el tiempo explorador, en donde se realiza la inspección, la palpación del tumor y de las estructuras vecinas que permita valorar la extensión del tumor y tomar muestras para estudios microscópicos, y también se realiza un examen que permita valorar en el momento transquirúrgico el origen maligno. La limpieza ganglionar, en donde hay tres objetivos, que es el curativo si la invasión es limitada, el pronóstico y la decisión estratégica de la terapéutica en un tratamiento complementario posterior. Aquí se va a comprobar si la exéresis es macroscópicamente completa o si no. Entonces vamos a tener una resección R0 si no queda ningún residuo tumoral micromacroscópico, R1 si existe un residuo microscópico confirmado por un examen patológico y un R2 si existe un residuo tumoral macroscópico. Los márgenes pues van a variar dependiendo de las cirugías, ¿no? O sea, del origen del tumor, pues. Por ejemplo, si es estómago, pues sería de 5 centímetros, colon y mama de 1 centímetro, y el melanoma puede ser desde 0.5 a 1 centímetro. Luego tenemos la cirugía de debulking, que su fin es reducir la enfermedad inicial antes de aplicar un tratamiento sistémico y aumentar así la eficiencia del mismo, como en los adenocarcinoma de ovarios. Ahorita vamos a hablar acerca de las cirugías de la metástasis, y también tenemos la cirugía de las urgencias oncológicas, en donde pues los principales tratamientos que se realizan en este tipo de cirugía son los drenajes de abscesos, el tratamiento de hemorragias y las perforaciones, la cirugía de descompresión medular, y después tenemos la cirugía paliativa, cuyo objetivo simplemente es mejorar el confort y la calidad de vida del paciente en aquellas enfermedades que ya es incurable. Aquí el problema con esta cirugía es que tiene una alta tasa de morbilidad porque los pacientes presentan complicaciones tromboembólicas y sépticas. Hay dos tipos de cirugías paliativas: la cirugía de exéresis, en donde se quitan los tumores ulcerados, hemorrágicos o que son muy dolorosos, y la cirugía de derivación, como en aquellas en donde presenta el paciente una obstrucción o hay algo que está amenazando su función vital. Y por último tenemos la cirugía reconstructiva, cuyo objetivo obviamente es restaurar o mejorar tanto la funcionalidad como la estética. Hay dos tipos de cirugía reconstructiva: la inmediata, que se realiza en el mismo tiempo quirúrgico que la cirugía de exéresis, y la reconstrucción secundaria, en donde se realiza esta después de que se haya terminado la radioterapia y la quimioterapia. Todavía falta bastante. ¿Continúo? No, yo creo que es que sí es un tema súper grande. Yo creo que le dejamos aquí. Okay. Y vemos con calma todo lo demás que falta. Sí, doctor. ¿Les parece? Sí. Bueno, buenas noches. Continuamos la siguiente semana. Vale. Gracias, Sanjiva. Gracias, Angie. Buena clase.